Gloria a Dios, Dios les bendiga. Estamos nuevamente otra noche más para otro estudio más acerca del Evangelio. Acerca del Evangelio, estoy buscando el Evangelio en todos lados. O sea, los que ya estamos viendo esto, toca aprender a cambiarlo a Facebook, a YouTube, porque en Facebook pues se están borrando. Mucha gente me está preguntando por algunos estudios viejos y lamentablemente pues ya los han borrado. Parece que Facebook está borrando un montón de cosas. No sé cómo grabarlo, no sé cómo pasarlo a YouTube. Sí, que también pues estaré comprando quizás una computadora o algo para ver si los puedo grabar entonces ahí, tenerlos grabados, porque son tremendos estudios de verdad que Dios nos está dando y sería triste perderlos todos. Así que ya cuando aprenda a cambiarlo para Facebook o cómo hacerlo en Facebook y compartirlo aquí con nosotros, pues entonces lo estaré haciendo, pero por ahora seguiré entonces haciéndolo así hasta que pues a ver qué pasa ahí. Así que ahí que está bueno entonces lo de preguntas y respuestas, porque entonces si hay alguna pregunta de algo que a lo mejor hayamos compartido, pues entonces ya lo estaremos contestando entonces ahí. Pero voy a ver cómo hago, si me compro una computadora o algo así para ponerle entonces todas las grabaciones ahí. Tengo una tablet por ahí, pero no sé cómo se hace. Mikey, Dios te bendiga, papá. Michael, estamos orando por el nene, está bien. Sandra, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, mi hermano, de verdad. Qué bueno que estás ahí. De hecho, no lo iba a hacer hoy, porque de verdad que estaba bien explotado. Pero aquí estamos haciéndolo por eso mismo, porque quiero que tú lo veas. Le doy gracias a Dios que estás ahí metido, estás ahí conectado. Así que si usted nota, voy a aprender cómo que se hace eso. Cuando lo aprenda, pues entonces lo comparto allá en YouTube y entonces también aquí en Facebook, para ver cómo lo hago, en verdad, ni idea tengo. Así que Nicole, Dios te bendiga, Nicole. Michael, te quiero un montón, papá, y estamos orando por el nene, ya la iglesia está conectada, estás ahí en el chat. O sea, te voy a añadir en el chat a ti y a Sandra para que estén ahí en el chat de la iglesia y de las oraciones, para que vean las oraciones y puedan pedir las oraciones también ahí directamente. Pues estamos compartiendo el Evangelio. Ya hemos ido varias veces, estuvimos en cuestión de cómo los primeros 10 nombres de la Biblia, de los nombres de las personas en la Biblia. También tocamos cuando los 4 leprosos fueron para allá a compartir. Diferentes veces que hemos compartido acerca de cuando es compartir el Evangelio, igual que Génesis 3:15, después la simiente de Abraham, cómo pasó por ahí, que después el Nuevo Testamento dice que eso se refería al Evangelio, la buena nueva, dice, habiéndole Dios dado la buena nueva a Abraham, que habría de justificar a los gentiles a través de Cristo. Pues entonces estábamos compartiendo de esa manera. Empezamos entonces a hablar de Jesús a través de la Biblia, y eso fue antier, que estuvimos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, acerca de cómo Jesús se manifiesta en toda la Biblia completa. Entonces, tengo ahora algo que estuvimos tocando hoy, pero lo voy a dejar para después, así que seguimos tocando entonces de Josué en adelante. Acuérdese que en el libro de Josué, y ya después le voy a buscar el Evangelio porque usted lo ve en Juan. Juan está brutal. El libro de Juan está fuera de liga, donde en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 14, me habla acerca de toda la trayectoria de Jesús ahí en ese versículo. Un versículo me da el Evangelio completo. Eso está brutal. La Biblia está fuera de liga. Pero como nos habíamos quedado en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la ley, ahora hoy vamos a cubrir lo de la historia. La segunda parte de la Biblia, en cómo se divide la Biblia, el Antiguo Testamento, es pues lo histórico. Los libros históricos que son desde Josué hasta el libro de Esther. Esos son libros históricos. Ahora, tanto los salmos como los profetas, como los libros poéticos que vienen siendo los sapiensales, que son los libros de sabiduría, que viene siendo Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Pues esos libros, pues también, todos esos 5 libros, más los salmos, más también los profetas, se están escribiendo en la historia. O sea que de Josué hasta el libro de Esther, lo que está pasando ahí es historia. Por lo tanto, cuando usted mira que Isaías está hablando de Ezequías, usted se va entonces a la historia que está en Reyes y en Crónicas y está hablando entonces de Isaías. Cuando usted mira entonces Jeremías, el libro de Jeremías, usted lo ve entonces también en los libros de Reyes y en los libros de Crónicas, usted va a ver entonces el libro de Jeremías. Como usted ve entonces el libro de Jonás, que habla acerca de cuando Jonás huyó hacia Tarsis, pues entonces Jonás también está en Reyes. En los libros de Reyes también se encuentra Jonás. O sea, quiere decir que esos reyes que estaban ahí en ese tiempo, pues están acá en los libros históricos. De hecho, el libro de Isaías capítulo 6, cuando es el llamado de Isaías, que dice el año en que murió el rey Usías, es el mismo rey Azarías. Es que en un sitio, en Reyes, le llama Usías y en el otro sitio le llama Azarías. Pero es el mismo y usted lo sabe por la cantidad de años que vivió, cuando empezó a reinar
el nombre de su madre, el nombre de su padre, todo eso, entonces usted se da cuenta que es el mismo, Uzías y Azarías. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando en ese mismo año fue que entonces Isaías dice, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pues ahí se refiere al llamado que Dios le hizo a Isaías cuando dice, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? O ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, está hablando que Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, son los profetas y los salmos, porque el mismo salmo son la mayoría escrita por David, y David se encuentra en Samuel. Primera Samuel y segunda Samuel, pues se encuentra entonces David. O sea, que quiere decir entonces que esos libros están siendo escritos en la historia, entre Josué, jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí está escrito todo lo demás. Todo lo demás está siendo escrito. Ahora, para el tiempo de Esdras, que se empieza a reconstruir el templo, estoy dándole un poquito de background de lo que vamos a estar hablando hoy, para que usted lo vea. Son detalles bien interesantes que usted tiene que saberlo para poder entonces entender la historia, para poder entonces entender el porqué de las cosas y para poder entonces aplicarlo a nuestras vidas personales. Así que en el libro de Esdras ya ellos salen del cautiverio en Babilonia y entonces empiezan a reconstruir el templo. Ahora, pararon la construcción y allá está Ageo, el libro de Ageo, que es de los profetas menores, y Zacarías, hablando de ese evento. Cuando Dios le dice, no, mi casa está en ruina, tienes que descender para allá a reconstruir entonces mi casa. Y después entonces te voy a bendecir. Y ahí entonces vuelve otra vez para Esdras y usted puede ver entonces que está siendo construido todas esas cosas. Zacarías habla de Zorobabel. Y Esdras y Nehemías hablan también de Zorobabel. O sea que son libros que son contemporáneos, lo que se llama contemporáneo. Así que la historia, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, van entonces mano a mano con los demás libros del Antiguo Testamento. Van mano a mano cada uno de ellos. Así que en esos mismos libros, desde Josué hasta Esther, que son 12, ellos se habla de Jesús, el Evangelio. Y yo lo voy a probar ahora cómo Jesús se manifestaba o cómo Jesús se podía ver en esos libros de la historia. Acuérdense, nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Los judíos no tienen 39, tienen 22. Y usted dirá, pero faltan algunos libros. Se le conoce como Antiguo Testamento a esa parte de lo que nosotros conocemos como 39 libros, pero es los mismos libros aceptados por los judíos convertidos en 22. ¿Por qué? Porque Primera Samuel y Segunda Samuel se consideraba como un solo libro. Primer Reyes, Segunda Reyes se consideraba como un solo libro. Primera Crónica, Segunda Crónica se consideraba como un solo libro. Esdras y Nehemías pues también se consideraban como un solo libro. Los 12 profetas menores se consideraban como un solo libro. O sea, quiere decir que todos esos libros son los mismos, pero eran una menos cantidades. Nosotros pues lo tenemos un poquito más fácil, que aunque son 39 libros, pero es porque los dividimos en primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda. O sea, nosotros pues lo dividimos así y dividimos los 12 profetas menores como en 12, en vez de tener uno solo. O sea, ya nada más ahí usted sabe que en vez de 12 hay uno, pues hay 11 que están de más. Primera Reyes, Segunda Reyes, pues usted le quita una, Primera Crónica, Segunda Crónica le quita uno, y así sucesivamente se convierten entonces en 22. Pues en esos mismos libros se habla acerca de lo que Jesús haría, que es la buena noticia o el Evangelio. Lo que está curioso es que esas personas leían esas historias, leían esa ley, leían los salmos, leían los profetas los sábados. Y ese día de sábado, cuando ellos estaban conociendo acerca de estos eventos, ellos sabían que eso le pasaría al Mesías. Por eso es que Jesús, cada vez que estaba en la cruz o cada vez que hacía algo, les tenía que recordar a ellos lo que ellos hicieron. No me extrañaría, no lo puedo probar, pero no me extrañaría el que ese sábado que se habló de esto, Jesús lo manifestaba después. No me extrañaría. De verdad que lo que Jesús hacía, ya entonces ellos lo habían estudiado. Porque acuérdense que el propósito de Dios era que el pueblo de Israel conociera o viniera al conocimiento de la verdad. Y para que conociendo la verdad fueran entonces salvos. Quiere decir entonces que cuando usted mira esa parte, vuelvo y repito, conociendo cómo Dios opera y conociendo cómo Dios hace las cosas, no lo puedo probar literalmente, pero no me extrañaría. No me extrañaría que conociendo a Jesús todas esas cosas, pues ya ellos se las sabían y automáticamente la cumplía para que ellos vieran a Dios. Si eso fue lo que estábamos hablando el sábado pasado, o eso es lo que estamos hablando hace 2 sábados atrás. Y yo lo puedo sí probar en el sentido de que en Lucas capítulo 4, después que Jesús es tentado y Jesús sale del desierto, entonces viene para acá. Él llega a la sinagoga. Y estando en la sinagoga se le da entonces el primer ministro, que viene siendo el líder de esa sinagoga, le da a Jesús para que lea, pues ya tiene 30 años, le da entonces a Jesús el libro, el rollo, que porque antes era en rollo, sea para arriba o sea para los lados como en pergamino, pues se le da entonces a Jesús que tenga la oportunidad de leer en el libro de Isaías. Como no había capítulo, porque eso vino en el 1200 después de Cristo, y no había versículos, que eso vino en el 1550 después de Cristo, pues él tenía que abrirlo y buscar. ¿Qué pasa? Él encuentra el lugar donde hoy tenemos Isaías 61 del 1 al 3.
donde él entonces lee y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas que es el Evangelio de salvación, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice: el día de la buena voluntad y el año del juicio de Dios. Y está diciendo a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de las cárceles. O sea que él entonces lee esa parte, y una vez él lee esa parte, pues automáticamente entonces él dice: esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Dios bendiga, hermana Patricia de Colombia. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que automáticamente, ¿sabe que hace poco iba a ir para allá, para Colombia, verdad? Iba a ir para allá, para Medellín, a predicar, y el COVID me lo dañó todo. Entonces, pues, ¿qué quiere decir con eso? Que él entonces está diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Era un sábado en la sinagoga, él está leyendo y le está diciendo: hoy se ha cumplido. O sea que las profecías que hablan de Jesús, ellos tenían que tener conocimiento de ellas y esperaban que se cumpliera en el Mesías, y cuando se estaban cumpliendo, ni siquiera se dieron cuenta. O sea que quiere decir entonces que ellos estaban viendo cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 habla de eso, donde dice: horadaron mis manos y mis pies. Le estaban horadando en la cruz del Calvario cuando crucificaron las manos y los pies. Echaron suertes sobre mis vestidos, repartieron entre sí mis ropas. Wanda Cintrón, Dios le bendiga, hermana Wanda. La vi predicando allá en Alaska, eso es, gloria a Dios. Vamos a ver si vamos para allá, para Alaska. Me falta Alaska todavía para llegar a visitar allá Alaska. Entonces, ¿qué quiere decir? Que automáticamente él estaba entonces cumpliendo esas profecías. Se burlaron de mí, dijeron: va, se encomendó a Dios que se baje y lo descienda a él si quiere. O sea, todas esas profecías se estaban cumpliendo, y ellos sabían que esas profecías eran acerca del Mesías. Por lo tanto, él tenía que entonces cumplir esa profecía, y ellos, conociendo la profecía, la están viendo en cumplimiento, se les escapó, porque les permanece todavía un velo en su corazón y no lo pueden entender. ¿Por qué traigo toda esta historia? Para que usted sepa entonces que de Josué hasta el libro de Esther, que incluye los profetas, que eso después lo cogemos después, lo estamos dividiendo conforme a la división de la Biblia, pues en esos libros me habla acerca de lo que el Mesías haría. Ya hablamos de la ley, que es la Torá, o lo que se conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ya los cubrimos el día de antier. Hoy entonces vamos a ver acerca de Josué, por ahí para abajo, a ver cómo él se manifestaba. En el libro de Josué, él es el príncipe del ejército. Si usted se recuerda, en el libro de Josué, capítulo 5, cuando Josué iba a entrar a poseer la tierra, a entrar a Jericó, él dice que alzó los ojos. Si usted lo lee, el capítulo 5 del 13 en adelante, dice que él vio a un ángel, o sea, a un varón con una espada desenvainada, y él bien bravo desenvaina la suya, le dice: ¿tú estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y ahí le dice: no estoy ni contigo ni con ellos, sino que estoy como el príncipe del ejército de Jehová de los ejércitos. Josué se baja y adora entonces al Señor. ¿Quién entonces era ese príncipe del ejército de Jehová, del ejército de Jehová de los ejércitos? Sencillamente Jesús. Ese era el que estaba ahí. Si no me quiere creer, vamos a verlo para que usted vea. Les invito a que hoy vean el estudio de esta noche, que ya lo hicimos en la iglesia, acerca de, porque empezamos ahora a repasar por encima los personajes del Apocalipsis y a colocarlos dentro de los 7 años de la tribulación. Eso está buenísimo, de verdad. Hoy solamente tocamos la mujer, que es Israel, y el dragón, que es el diablo. Pues mira lo que dice el capítulo 5 de Josué, del 13 hasta el 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe, con P mayúscula, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. O sea que un ángel no puede recibir adoración. Un varón cualquiera, un hombre, no puede recibir adoración. Si este que está aquí, como el príncipe del ejército de Jehová que ha venido, dice que Josué se postró y le adoró, y le dijo: ¿qué dice mi Señor? Con S mayúscula, mi Señor a su siervo, o sea, a él. Y ahí automáticamente entonces dice: y el príncipe, con P mayúscula, del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿No fue lo mismo que le dijo Dios a Moisés allá en Éxodo capítulo 3? De hecho, déjeme enseñarle algo. Si usted nota, cuando dice el lugar donde está es santo, y Josué así lo hizo, mira aquí, me tira entonces a Éxodo 3:5. O sea que ahora me voy para Éxodo 3:5 y me va a hablar de cuando Moisés vio la zarza, y también era Jehová, y también le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es santo.
Usted tiene que buscar todas esas cositas, todos esos detallitos para buscar entonces allá. Pues espérate, si recibió adoración, si dice príncipe con P mayúscula, y si está recibiendo la adoración y está diciendo quítate el calzado de tus pies, semejante a cuando Dios le habló allá a Moisés, dice porque el lugar en que tú estás es santo, pues entonces me tiene que llevar entonces a una referencia donde yo voy entonces a buscar ahora en Éxodo 3.5. Éxodo 3.5 le dice Jehová, le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, de Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por lo tanto, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que automáticamente estamos hablando de que es el mismo. ¿Qué pasa? Cuando estamos acá que ve que es Jehová, a nadie ha visto a Jehová. Jesús es la manifestación de Dios. El que lo ha visto él ha visto a Jesús. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Por ende, a quien Moisés está viendo, aunque era de parte de Jehová, era la manifestación de Dios en la persona de la preencarnación de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que Moisés está viendo a Jehová, pero como está viendo algo y a Dios nadie le vio jamás, pues la manifestación de él viene siendo Jesús. Colosenses 1.15, entre otras cosas más, me dice que le agradó a Dios que en Cristo habitara la plenitud de la deidad. Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la manifestación de quién es Él. O sea, Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible, que a quien se ve siempre en el Antiguo Testamento era a Cristo, antes de venir en carne, preencarnación, no reencarnación, reencarnación no existe, preencarnación, una preencarnación. Quiere decir entonces que este príncipe del ejército de Jehová, que donde estaba Josué, se convirtió en tierra santa y le dice, quítate el calzado porque estás en la presencia de Dios. Y Josué vino y le adoró. Él no le dijo, no lo haga. Él la recibió porque es una manifestación de Dios. O sea que en el libro de Josué, Jesús se ve como el príncipe del ejército, el capitán de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación. O sea, quiere decir que así como Josué fue el capitán que trajo la salvación a ese sitio, a ese pueblo, Jesús es el capitán que nos trae la salvación. De hecho, esto lo voy a dar un misterio ahora para que usted se dé cuenta cuán profundo es la Biblia. Y mientras más hagamos estos estudios, a mí me fascina porque más voy aprendiendo. Y más Dios va empatando, más va llenando los blancos, más va encajando los eslabones, donde cada uno se encaja con el otro para hacer entonces una gran cadena de pensamiento, de conocimiento. Chequéese esto. Cuando entonces Josué, que es significa el Salvador, que significa el Salvador, es la palabra hebrea para que lo que en el griego es Jesús. Lo que en el griego es Jesús, en el Antiguo Testamento es Josué. Porque Josué significa Jehová es salvación. Jesús significa Jehová es salvación. O sea, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En Josué, usted ve entonces la conquista. En Josué, los muros cayeron. En Josué, las ciudades fueron conquistadas. En Josué, los gigantes cayeron. En Josué la tierra fue compartida entre el pueblo, fue dividido lo que había ahí en la tierra, fue entonces dividida entre ellos mismos. ¿Qué pasa? En Jesús está la conquista, en Jesús los muros se caen, en Jesús las ciudades son conquistadas, en Jesús la tierra y la promesa es bendecida. O sea que Josué es en el Antiguo Testamento lo que Efesios es en el Nuevo Testamento. Porque Josué le da la tierra prometida a ellos y en el libro de Efesios a nosotros se nos entrega las cosas que tenemos en el cielo. Por eso la Biblia dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Dice la Biblia que entonces hemos recibido lo de parte de Dios por gracia. O sea, lo que Josué hizo en el tiempo del libro de Josué, Jesús lo hizo con nosotros en el libro de Efesios. Por eso es que muchas veces tiene que ver lo que se le conoce a Efesios como un tipo de comentario bíblico acerca de lo que era Josué. Hebreo es lo que es un comentario bíblico acerca de Levítico. Porque Levítico le habla de los sacrificios, Hebreo le dice el cumplimiento de esos sacrificios. Está brutal. ¿Sabe que entonces, que lo repito otra vez, lo que Levítico habla de los sacrificios y simplemente cómo es que se hacían, el libro hebreo dice por qué se hacían. Y habla acerca de Cristo, el cumplimiento de esos sacrificios. El libro entonces de Josué, que es la conquista, la derrota a los enemigos, la tierra repartida, la promesa cumplida. Efesios dice que en Cristo es que lo obtenemos. Obtenemos la conquista, los enemigos salen volando, los gigantes son derribados, los muros son caídos y recibimos entonces las promesas de Dios en Efesios a través de Cristo. O sea, eso está brutal. O sea, cuando usted aprende todas esas cositas, entonces uno dice, wow, estoy entendiendo mucho más allá la Biblia. Estoy entendiendo entonces lo que Dios me quiere decir a mí acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en el Antiguo Testamento. Por eso estamos hablando el Evangelio a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. El libro de Jueces habla acerca de los legisladores. O sea, que quiere decir que había un libertador y habían unos jueces.
Ese libertador, que era el que cuando el pueblo estaba en cautiverio, les daba entonces la victoria. Cuando moría, el pueblo se apartaba, volvían otra vez a caer en cautiverio y estaban en ese círculo vicioso. Estaban entonces en esa rueda de que ahora estamos bien, mañana caemos, volvemos, arrepentimos, volvemos otra vez y así seguimos entonces en ese círculo vicioso, en esa rueda que no lo llevaba para ningún lado. ¿Qué pasa? Cuando se levantaba ese libertador o ese juez, pues entonces le daba la victoria. Ahí es que viene entonces que son también seis jueces mayores y 6 jueces menores. Hago una pausa. Un paréntesis. Así como hay profetas mayores, así también hay jueces mayores. Así como hay profetas menores, también hay jueces menores. No porque sean mayores o menores son menos importantes, porque después que sean puestos por Dios o que sean inspirados por Dios, siguen siendo igual de importantes. La razón por la cual a los profetas se les conoce como profetas mayores o profetas menores es por el tiempo que ellos profetizaron o simplemente la cantidad de libros, la cantidad que tiene el libro de cada uno de ellos. O sea que si el libro es grande, pues es un profeta mayor. Si el tiempo que predicaron fue mucho, es un profeta mayor. Si el tiempo fue un solo capítulo, es profeta menor. Si el tiempo que ellos profetizaron fue simplemente un periodo corto, pues es profeta menor. De igual manera, entonces, los jueces, hay 6 jueces mayores y 6 jueces menores. ¿Cuáles son esos 6 jueces mayores? Los que mayor ocupan espacio. Por ejemplo, Débora viene siendo un profeta mayor, Jefté es un profeta mayor, Gedeón es un profeta mayor, me fue. Sansón es un profeta mayor. O sea, son 6 profetas que usted los ve que el libro de ellos es un poquito más grande. Por lo tanto, el tiempo que ellos gobernaron fue un poquito más largo que los demás. Los demás, como Tola y otros más ahí, son simplemente Samgar, son de un periodo bien corto. Bien corto, puede ser un año, meses, que no fue tan largo. Pues son los jueces menores. Pero tanto los menores como los mayores, el que menos, el que más, pues todos ellos son igual de importantes porque trajeron liberación al pueblo. Pues, ¿qué pasa? La Biblia dice claramente que de los jueces, hablando acerca del libertador, es porque estaba diciendo que el libertador venía. Por eso es que Romanos capítulo 11, del 25 al 26, dice que vendrá de Sion el libertador, el cual apartará el pecado de Jacob y entonces separará entonces lo malo de ellos. ¿Para qué? Para traer salvación a todo Israel. O sea, el libertador viene siendo Cristo, que vendrá del cielo a libertar entonces al pueblo de Israel. Pues ese libertador era un tipo de Cristo, era un nombre acerca de Cristo. Te bendiga, hermano Omar. O sea, quiere decir entonces que ya en jueces se manifiesta como un juez libertador. En el libro de jueces, acuérdense, si usted quiere una copia de esto, usted me lo pide por Facebook, o digo por YouTube, Dios mío, por Messenger o por WhatsApp. Y yo se lo hago llegar, que son 5 páginas. Yo solamente voy a cubrir una página nada más. Hoy no, pero una página nada más. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de Ruth, si usted sabe, ella era una moabita, una gentil. Ella siendo una gentil, pues automáticamente no tenía parte con Dios, porque los gentiles no tenían parte con Dios, ni parte tampoco en las promesas. Por lo tanto, Ruth tuvo que hacer algo. Y esta Ruth tuvo que haber dejado su tierra, dejado su parentela, dejado la casa de su padre, a todo lo que ellos creían acá, y entonces decirle entonces a Noemí, de hoy en adelante tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y vive Jehová, que solamente la muerte hará separación entre tú y yo. O sea, quiere decir que ella dejó todo lo anterior, tipo características de Abraham, que Abraham dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre y se fue a la tierra que Dios le mostraría. Pues ella está haciendo exactamente lo mismo. Es la actitud la que Dios está diciendo, esta es buena. Esta es buena. Por lo tanto, en el libro de Ruth, Ruth no merecía. Pero Ruth entonces, habiendo vuelto hacia ese lugar, hacia la tierra de Judá, junto con esta mujer llamada Noemí. Cuando ella llega, ella no merecía ser partícipe, pero como ella estaba casada con uno de los 2 hijos de Noemí, pues entonces automáticamente ella tiene unas tierras y le tocaba entonces a un familiar más cercano. Al familiar más cercano le correspondía entonces comprar el terreno, pero también aceptarla a ella. Tenía que entonces aceptarla a ella como parte de la herencia. Había entonces una persona que le correspondía. Esa persona dijo, no, yo no quiero, no te preocupes, la tierra sí, pero ella no. ¿Por qué? Porque es moabita. Sin embargo, no sabía el carácter que había en ella, que era un carácter que no era judía por fuera, pero en su corazón ella pues era pueblo de Dios porque había tenido temor de Jehová. ¿Qué pasa? Cuando entonces no quiere hacerlo, pues entonces le toca la oportunidad a otra persona. Y ahí que viene entonces Booz. Y Booz la compra ella, hacen el pacto, ya entonces él la redime. Lo que se llama es redención, la redime. O sea que es un pariente que la está redimiendo. Eso es un tipo de Cristo, que Cristo entonces nos tomaría también para nosotros y simplemente él nos redimiría a nosotros. O sea que él es el pariente celestial y el pariente que redimiría, o el pariente redentor. Y es tipo de Cristo. Usted vea dónde está Cristo en todos lados. Acuérdense, estos judíos lo repetían todos los días, todos los días, todos los años, para que se les quedara.
yo llevo 24 años leyendo la Biblia y compartiendo estudios bíblicos todos los días. Gloria a Dios por eso. A menos que me sienta mal, que hay veces que no he podido hacerlo todos los días, pero la mayoría de los días. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más usted lo va leyendo, más usted está viendo, más usted está analizando, más se le está empatando, más se le está entonces uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento hasta el punto en que se entremezcla como un solo libro, que es lo que es la Biblia. Así que en este caso, el mismo Ruth, usted se da cuenta, pero de un redentor, o sea, aquel la redimió, aquel, de hecho se le llama redención, aquel la compró de vuelta, ahora lo que le pertenecía a ella, ahora le vuelve a pertenecer porque alguien la redimió, pero que me pertenecía entonces a mí, también entonces me lo pertenezco de nuevo porque hubo un redentor, alguien que dijo, aunque la ley no te podía comprar, yo sí te compro y te redimo por precio que he dado, que es el precio de la sangre, o sea, que es un tipo de Cristo. Esto está brutal. Yo de aquí lo voy a pasar para allá, para YouTube. Si alguien me puede ayudar para enseñarme cómo se hace, lo hacemos para cambiarlo para allá, para YouTube, para que no se me pierda estos estudios, porque de verdad que están buenísimos. Quiere decir que entonces ya ahí vemos que él es el libertador en jueces, el juez, y él es el pariente celestial y el pariente redentor, como lo fue Booz. Ahora, Samuel, Reyes y Crónica es una historia donde usted se da cuenta que Samuel y Reyes está en Crónica. La misma historia que habla Samuel y la misma historia que habla Reyes, usted la va a encontrar en Crónica. ¿Qué pasa? Cuando usted ve por qué escriben lo mismo, es igual que Mateo, Marco, Lucas y Juan. Porque hay un punto de vista diferente en el cual, uniendo los dos pensamientos, pues se puede entonces ver. Yo tengo un libro que yo escribí también que no lo he publicado porque no sé cómo publicarlo. Además, yo lo regalo. O sea, yo nunca he hecho nada por dinero. Al contrario, eso lo regalo. Tengo el del infierno, acuérdese, si usted lo quiere, el del reposo también si lo quiere, el de los 4 evangelios también si lo quiere. O sea, tengo unos cuantos estudios. El de cómo no llegó la Biblia también lo tengo. No lo he puesto en PDF todavía, pero sí se los puedo compartir. Está en inglés, eso sí. Está en inglés. ¿Qué pasa? Cuando usted mira eso, son otros libros más que tengo ahí, donde yo cogí lo que dice Reyes, lo que dice Crónica, que son en misma historia, pero hay su diferencia, y lo uní. Lo uní como un solo pensamiento, lo que dice acá, sin quitarle nada, simplemente una historia completa. Todo el libro de Reyes y todo el libro de Crónica empatado como una sola historia. Igual que los 4 evangelios, exactamente de igual manera. Pues envíamelo por acá, Eileen, pídemelo por acá por Messenger o por YouTube, por WhatsApp, porque se me va a olvidar. Sinceramente se me va a olvidar. Pues, ¿qué pasa? Primera de Samuel y segunda de Samuel es la misma historia, primera de Crónica. Primera de Reyes y segunda de Reyes es la misma historia que segunda de Crónica. Lo que pasa es que Samuel y Reyes se está escribiendo cuando ellos están siendo llevados en cautiverio hacia Babilonia. Por eso que usted ve que Reyes termina con el cautiverio a Babilonia. Crónica es cuando están saliendo del cautiverio. Por eso que usted ve que Crónicas termina de la misma historia, pero termina con la liberación que le causó Ciro. Ciro, el de los persas. Ahí que está la diferencia. Y si usted nota, el pecado de David con Betsabé no aparece en Crónica. El pecado de Salomón con todas las mujeres tampoco aparece en Crónica. En Reyes aparece como que el hijo de Ezequías fue un hombre bien malo, pero en el libro de Crónica dice que él se arrepintió. O sea, por eso es que es bien importante leer las dos historias. Antes de predicar, antes de dar un estudio, usted tiene que estar seguro que usted está diciendo, porque mucha gente ha puesto a ese hombre que es Manasés como el más malo y se perdió por idolatría y porque fue el tipo más malo que tuvo Israel. Sin embargo, Crónica me dice que él al final se arrepintió y sacrificó a Jehová. O sea, que uno tiene que estar seguro que está viendo en la Biblia, ver todos los puntos de vista antes de dar un estudio y antes de dar una predicación. Pues entonces, cierro paréntesis. Por eso que entonces en Samuel, en Reyes y en Crónica había un rey que se había prometido. Note que antes de que Saúl fuera rey, ya Jehová era rey. Lo rechazaron, pues entonces Dios le manda entonces un hombre rey para que los trate como le dé la gana. Pero aún en ese mismo proceso de darles un rey humano, habiendo rechazado a Dios para que no fuera rey, pues entonces Dios le hace una promesa. Y esa promesa está en 2 de Samuel capítulo 7, donde Dios le dice entonces a David, le dice: cuando tus días sean cumplidos y tú vengas a morar con tus padres, yo levantaré después de ti a uno que se sentará en tu trono para siempre. Vamos a verlo allá, para que ustedes vean un detalle que a veces se nos escapa. 2 de Samuel, esto está bueno. Yo pensé que iba a ser corto hoy. Nah, chacho, esto está más bueno que nada. Michael, está buenísimo esto. Mira lo que dice en 2 de Samuel capítulo 7, del 12 en adelante. Acuérdense, yo hablo rápido, pero es porque el pensamiento, a medida que me viene el de pensamiento, o sea, si yo tuviera ahora mismo una pistola, yo lo hubiera arreglado para que hiciera o sea, lo hubiera puesto automática. En el sentido de que así como me viene del cielo el pensamiento, eso es lo que yo suelto por ahí para abajo. Así que, y a mí me gusta eso. Mano Andy, Dios me lo bendiga, varón. 2 de Samuel capítulo 7. Mano Andy, lo voy a traer para acá un día esto para mi iglesia. 2 de Samuel, de hecho en estos días yo voy a estar yendo para allá, para Toa Baja. No me acuerdo cuándo es que voy para allá, para Toa Baja. Creo que en septiembre 20 y algo, un último domingo, creo que es de septiembre, voy para allá. Entonces, en Toa Baja.
Entonces, mire esto, 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Dice, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre. Ahí está la clave. El para siempre no era cualquiera. El para siempre es el trono de su reino. O sea, ahí está hablando de la eternidad. Por ende, es el Mesías que tanto estaban esperando. Hermano Andy, en diciembre viene para acá Nación Santa. Pero después le explico para que también usted nos traiga una palabra. Entonces, mira lo que dice acá. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Eso es uno de los puntos para que la gente que dice que Dios no tiene hijos, allá hay uno. Otro más, Proverbios 30, donde dice, si sabes cuál es su nombre y el nombre de su hijo. En el libro de Salmo capítulo 2 también lo menciona, donde dice que todos honren al hijo como honran al padre, pues inflama de pronto su ira. O sea, por lo tanto, está diciendo que él tiene un hijo. O sea, hay 3 sitios que menciona, él es mi hijo. Y la gente lo quiere negar todavía. Pero ahí vamos. Le dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, que sabemos que Jesús no hizo mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Ahora, yo digo acá, ahí hay un misterio. Porque aquí me está diciendo que él será padre y aquel será su hijo. Ok, pero no hay problema, el que viene de tus lomos va a ser mi hijo. Entonces, dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré. Jesús lo hizo mal. Pues entonces, ¿por qué le castigó con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre? Porque no hizo nada malo. Sin embargo, ¿por qué Dios lo castigó como si hubiera hecho algo malo? Porque tomó lo malo suyo y lo mío sobre su cuerpo. Nota lo que dice ahí. O sea, que dice aquí que él, aunque no hizo mal, pero por culpa mía y por culpa suya, él entonces fue latigado. Él entonces fue castigado, fue golpeado por culpa de nosotros, por ende, por eso es que Dios entonces lo castigó con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Ahí que se refiere esa partecita. ¿Quién fue? Jesús, el que vendría a morir por los pecados de la humanidad. Así que ya estamos ahí en la promesa que Dios le hizo a David en Samuel. ¿Y cuándo se cumple eso? En Samuel y en Reyes y en Crónicas, que me habla del rey que tenía que venir a través de David. O sea, que quiere decir que en el libro de Samuel, en Reyes y en Crónicas, él es el rey prometido. ¿Qué pasa? Dentro de Samuel, dentro de Reyes, dentro de Crónicas, ahí están los profetas. Los profetas también entonces están ahí. Y Dios le había dicho a Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que vendría uno semejante a Moisés de entre sus hermanos, que vino de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Ese que estaba ahí, a él tienen que oírlo, que era un profeta. Que vendría. Pues así como los reyes, bueno, representaban lo que el rey tenía que venir, que era el rey prometido, lo que tendría que cumplir. Pues así los profetas también tenían que entonces demostrar lo que el profeta de Dios, en este caso Jesús, que habló en nombre de Dios, porque un profeta es alguien que habla en nombre de una deidad. Pues Cristo habló en nombre de Dios, del Padre. Por lo tanto, los profetas representaban lo que Cristo iba a hacer, traer el mensaje de parte de Dios para que el pueblo se aparte de su pecado y se vuelva hacia Dios. O sea, quiere decir que entonces son dos cosas. Él entonces era el rey prometido y el profeta confiable. ¿Por qué? Porque además de esto, ya habíamos dicho que en Levítico él representaba el sumo sacerdote. Y son 3 ministerios que hablaban de lo que Jesús iba a hacer. El sumo sacerdocio, o el sacerdocio, la intercesión y el mediador. Entonces el rey, que era el que traía entonces el gobierno de Dios a la tierra a través del pueblo de Israel. O el mismo también el profeta, que era el que hablaba en nombre de Dios. El que hablaba en nombre de Dios y que se presentaba ante Dios como sacerdote en representación del pueblo. Eso está brutal. O sea que son estas 3 cosas que se representan en este lugar. En el libro de Levítico, el sacerdocio. En el libro de Samuel, Reyes y Crónicas, el rey prometido y el profeta que podemos confiar en él. Así que esto está bueno. Yo lo que estoy viendo aquí es todo lo que está hablando acerca de Jesús. En el libro de Esdras, que es el próximo libro, Crónica Esdras, en el libro de Esdras se reconstruye el templo. Pero también Esdras era un escriba. Un escriba era alguien que escribía el mensaje de parte de Dios y lo transmitía al pueblo. De hecho, hoy en día la gente se queja porque estamos 15 minutos parados en un culto alabando a Dios, cuando esta gente estaba 8 horas en el sol, completamente desde temprano en la mañana hasta bien tarde en la tarde. O sea, escuchando un mensaje de parte de Dios leído. Un mensaje leído que está ahí. O sea, ellos leían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio para que supieran por qué razón se fueron en cautiverio y para que supieran cómo Dios nos ha libertado y nos ha devuelto nuevamente la tierra. Eso es lo que representaba en el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras, pues él no solamente es un escriba que trae el mensaje y lo pone por escrito y se comparte con el pueblo, sino que también ahí se construye el templo. Y Jesús es el que levantó casa a Dios,
como decía en Samuel dice, Él me levantará casa, Él me edificará casa. Pues la casa de Dios hoy es la iglesia. Por eso que el 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice que teniendo este fundamento, ¿sabe qué fundamento? La iglesia del Dios viviente, eso somos nosotros. Pues entonces sobre esta iglesia o sobre esta roca edificaré mi iglesia. El libro de Mateo capítulo 16, 18 lo dice de esa manera. O sea que Cristo entonces empezó como fundamento, como la piedra angular sobre la cual la iglesia entera se está entonces levantando desde su crucifixión hasta su regreso. Está entonces edificando una casa para que Dios more en la tierra a través de nosotros. Quiere decir entonces que en el libro de Esdras él representa el que levantaría casa a Jehová, edificaría las ruinas y mandaría el mensaje, escribiría el mensaje y compartiría el mensaje con el pueblo suyo. Eso es lo que representa en el libro de Esdras. En Nehemías, él restauró la nación. Nehemías fue el que levantó entonces, unos 95 años después, levantó entonces los muros de Jerusalén. Hay veces que nosotros no sabemos estas cosas o no nos ponemos a estudiarlas. Déjeme decirle, el libro de Esdras fue inmediatamente, Ciro les ordena que vayan a construir el templo. Eso pasó en el 536. Escuche esto, 536. Déjame ver si lo puedo escribir por acá. Déjame ver si tengo un bolígrafo por acá. Aquí está. ¿Qué es esto? El libro de Esdras pasó en el 536 antes de Cristo. El libro de Nehemías se está empezando a pasar los eventos cuando tuvo que construir los muros en Jerusalén. Fueron en el 446 antes de Cristo. Y del 36 al 40, del 536 al 446 hay una diferencia de 90 años. 90 años entre uno y el otro. Porque eso es importante, porque a veces los ponemos como que tan cerquita que han pasado ciertos años. Aunque Nehemías está en Esdras y también Esdras está en Nehemías, pues imagínense el tiempo que esas dos personas estuvieron compartiendo el mensaje del Señor. Ahora, Nehemías está entonces construyendo los muros, que es la protección del pueblo, para que el pueblo entonces viva seguro. Por ende, Nehemías él es el restaurador de la nación. Él es el que restaura la nación de Israel a través de los muros. Él es el que construye todo lo que había sido quebrado. Él vuelve y lo levanta. Él levanta entonces la protección. Y por lo tanto, Nehemías entonces es el que conforta al pueblo, que eso es lo que significa Nehemías. Nehemías significa el que conforta. Jehová conforta, o Jehová el confortador. Pues Nehemías es un tipo de lo que Cristo haría, que es el que vendría entonces a confortar al pueblo. Otra cosa más, el que levantaría la nación de Dios. Y también otra cosa más, el que restauraría todo lo que ha sido quebrado. El que devuelve lo que el enemigo derribó, lo que el enemigo quitó, lo que el enemigo destruyó. Él vuelve nuevamente y lo levanta. O sea que en Nehemías, él está entonces representando a Cristo. Y estoy dando por encimita, porque cada uno de ellos tiene un montón de cosas. Entonces esto le va a ayudar a usted mucho para que usted entonces lo estudie y pueda entonces tener un enfoque cuando lea ese libro para saber esas cosas. Acuérdense, usted tiene que buscar quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, por qué se lo escribió, qué le dijo, qué le quiso decir, dónde está Cristo y cómo esto aplica a mi vida. Son preguntas, ya se las di, miren los minutos que están, para que entonces vuelva para atrás y después las apunte. Porque son importantes para usted poder entonces entender ese libro, a ver cómo esto aplica a mi vida y empezar entonces a unir un libro con el otro. Esto está brutal. En Esther, que es el último libro que vamos a tocar hoy, Esther habla de una mujer que ella, siendo judía, se hizo pasar simplemente como una persona de otro sitio. Se llamaba Hadassah, le pusieron Esther, que significa estrella, y ella entonces está en ese lugar. Ella es la primer Miss Universe. ¿Por qué? Porque entre todas las naciones ella fue la escogida como la próxima reina. Así que ella fue entonces la que fue escogida como reina, pero lo que me llama la atención es que ella se metió en el capítulo 3 del libro de Esther a orar y a interceder ante Dios por el pueblo, porque el pueblo iba a ser aniquilado. ¿Qué pasa? Pues entonces Jesús es nuestro abogado y nuestro intercesor, el que se fue con el Padre para interceder por nosotros y está invocando por su misericordia. Y eso fue lo que Esther hizo. Y en el libro de Esther se manifiesta de esa manera. De esa manera. Mardoqueo está entonces a la puerta, estando ahí escuchando todo lo que está pasando, y Mardoqueo fue uno que simplemente lo que él hizo fue que él estaba a la puerta siéndole fiel a Dios y siéndole fiel a su pueblo. Él no se humillaba ante ninguna persona. Amán pasaba por ahí con las ínfulas de aire de grandeza y él no se humillaba ante él porque él solamente se arrodillaba ante el único Dios. O sea, quiere decir que ese hombre también, Mardoqueo, también representa lo que Cristo hizo por nosotros, en el cual él siempre estaba a la puerta y solamente adoraba a Dios. Como decía la Biblia, al Señor tu Dios adorará y solamente a él servirá. O sea, quiere decir que hasta ahora, desde el libro de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, le estamos dando qué forma Cristo se representaba en esos libros. Lo que Cristo entonces hizo, se manifestó
en el Nuevo Testamento, pero fue ya profetizado en alguna forma u otra, profecía directa, sombra, tipología, de diferentes formas se manifestaba lo que Cristo iba a hacer por la iglesia o por el pueblo suyo. O sea, quiere decir entonces que estas cosas, hasta el libro de Esther, me está diciendo entonces a mí eso, me está diciendo que esto era bueno saberlo y conocerlo. ¿Está bien? Así que el libro de Esther, otra cosita que tiene clave es que cuando Vasti dejó de ser reina, se escribió en el idioma original y se tradujo a las 127 provincias, en cada uno en su lengua y en cada uno en su idioma. Cuando ya entonces Esther es la próxima reina, pues entonces se escribe en el idioma original y después entonces se traduce al idioma y la lengua de cada una de las 127 provincias. Cuando Amán iba entonces a ordenó que el pueblo muriera el último mes, al día 13 de ese mismo año, se escribió en su lengua original, la persa, y se tradujo al idioma de las 727 provincias con su lengua. Entonces, cuando Mardoqueo firma para que el pueblo se defienda y que sepan que aunque hay un edicto que está entonces escrito y ya firmado, pues se pueden defender, se escribió en el idioma persa y se tradujo al idioma y la lengua de las 127 provincias. ¿Por qué digo esto? Sencillo. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque cuando Cristo nos escribió, lo escribió en el idioma hebreo, en el arameo y el Nuevo Testamento en el griego, con partes en arameo. Pero se tradujo al idioma del mundo entero para que todo el mundo sepa que aunque había una condena, que aunque había un momento en que había un edicto de que teníamos que ser destrozados y destruidos por causa de nuestro pecado, también entonces Dios dice, pero se pueden defender porque por la sangre de Cristo no tienes que perecer. Te puedes defender y puedes pelear. ¿Y se tradujo a dónde? Al idioma de cada uno para que sepamos que ya entonces Dios ha tenido misericordia con nosotros para que nosotros entonces nos podamos defender a través de la palabra de Dios. O sea, todas estas cosas son una cosa impresionante que yo estoy dando aquí para que usted lo grábelo, guárdelo, compártalo, déselo a otra persona, para que otra persona también se una con nosotros, que aprendan el mensaje del Señor, que escuchen la palabra de Dios. Por lo tanto, si estos estudios son de edificación para usted, compártalo con alguien, invítese a alguien para que comparta. Si no son de edificación, no lo comparta, ni yo mismo lo compartiría tampoco. Pero si son de edificación para usted y para que podamos entonces adquirir más conocimiento, para llegar a un poquito más de sabiduría, pues entonces se puede compartir con otras personas para que por lo menos lo puedan saber. Y como siempre yo he dicho, hasta aquí terminamos, pero respalde a sus pastores, respalde a su iglesia, denle una palmadita a su pastor de vez en cuando. Pastor, estás haciéndolo bien, porque se necesita saber y llegar al punto en que usted pueda decir, mira, me gustó, pastor, gracias por esa palabra, lo que sea, a su pastor, en confianza. ¿Por qué? Porque entonces él necesita saber, pues voy bien, ¿sabes? Estoy caminando correctamente, está haciendo el efecto que tiene que hacer. Y automáticamente usted respalda, a menos que su pastor o su iglesia estén cambiando el mensaje. Que se vuelvan otra vez a la apostasía, que se vuelvan a los ídolos, que estén permitiendo cualquier cosa. O sea, ahí entonces usted salga corriendo de esa iglesia, como dice la Biblia, sal de ahí, de en medio de ellos, pueblo mío. Ahí sí. Pero mientras tanto, siga respaldándolo. Amén. Así que hasta aquí llegamos ahora. Mañana entonces cubrimos los próximos 5 libros, que son los libros poéticos o los libros sapiensales, que quiere decir que son de sabiduría. Entonces, estos son del libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Mañana hablamos de eso, Cristo dentro de esos libros. Ya estamos cubriendo los 5 del Pentateuco y los 12 libros históricos. Ahora nos faltan los 5 libros poéticos o sapiensales. ¿Está bien? Así que mañana cogemos esa parte y después cogemos los profetas mayores y los profetas menores. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Mañana en la mañana, pues ya usted sabe que tenemos culto. Usted vaya a su iglesia. Usted se siente con dolor de cabeza, vaya a la iglesia. ¿O acaso usted cuando esté enfermo no va al médico? Pues vaya. ¿O acaso usted cuando se siente mal no va a trabajar como quiera? Pues vaya a la iglesia. O sea, lo que el enemigo quiere simplemente es que nos quedemos, que simplemente no nos metamos con Dios, no vayamos a adorar. Y usted se queda y sabe que después usted se levantó y se le fue todo. Pues levántese y vaya para la iglesia. Porque en la iglesia hay una palabra de Dios para usted el día de mañana. Créale a Dios que Dios se va a encargar de compartir con usted esa palabra que tiene preparada para usted. Así que ya dejemos esa cosa de estar quedándonos en la casa por cositas. Note, se quedó un día, se quedó 2 días, ya le da lo mismo. Ya automáticamente le da lo mismo. Y eso no puede pasar. Y son personas viejas en el evangelio, personas que llevan 50 años en el evangelio, 40, 30, 20 años en el evangelio. O sea, quiere decir entonces que automáticamente cuando la persona se empieza a quedar, se empieza a rezagar o lo que sea, es que no me miraron, es que no me saludaron, estuve enfermo y no me llamaron. Mire, llame usted y dígale, estoy enfermo, pastor, por favor, manténgame en oraciones. Pero ya cuando se sienta mucho mejor todavía, aunque todavía tenga la sinusitis, todavía está hablando así, no hay problema, vaya a la iglesia y gócese con el Señor, gócese con la iglesia. ¿Por qué? Porque eso automáticamente ayuda a usted a que usted pueda compartir con los hermanos y usted se pueda entonces mejorar un poquito más allá. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Seguimos entonces mañana para otro estudio más, tanto en la iglesia como también después entonces aquí en nuestro propio tiempo con el Señor. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde.
Amén, Michael, yo sé. Michael dice, es un poquito difícil por su horario conectarme en vivo. Amén, pero todavía estamos contigo. Amén, Michael, yo sé que sí. Por eso a veces yo te lo envío por acá directamente y sé que todavía me estás apoyando. Así que gracias por eso de verdad. A veces te lo mando directamente o se lo mando a Sandra para que lo sigan viendo aún en su propio tiempo. Pero de verdad que sabe que extraño esos tiempos de nosotros. Pero le damos gracias a Dios por ti, por tu familia y por cada uno que se conectan con nosotros hoy. Andy William. Sí, claro que sí, hermano Andy. Vamos a estar por allá, no me acuerdo si es en septiembre a finales o algo así. Creo que es el último domingo de septiembre a las 10:30. Voy a estar saliendo de mi iglesia para llegar entonces allá porque la parte mía es a las 11:30. Así que así doy el estudio bíblico acá y entonces sigo para allá y alguien pues, que predique en mi iglesia. Así que ya te sabes que estamos ahí a la orden en el nombre del Señor. Amén. Dios me los bendiga mucho. Esta semana que viene ahora, el jueves, estoy en Florida. Voy a estar predicando en Florida hasta el domingo 16, creo que 17. Voy a estar allá desde el 14 hasta el 17, así que manténganme en oraciones, una campaña que tenemos por allá. En septiembre estamos entonces en Santo Domingo, vamos a estar por allá también unos 5 días más o menos. Entonces, en noviembre, pues ahí es que tenemos una cosa fuerte. Tenemos entonces una salida de un evangelismo, o sea, a una campaña evangelística allá en El Salvador, donde estaremos como 7 días por allá y después entonces estaremos en Honduras y después venimos y vamos para Florida nuevamente con 7 días más. Así que manténgame en oración, después vamos para Minnesota y después vamos para México. Así que le damos gracias a Dios que Dios siga abriendo puertas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mañana para el culto.